7 de la mañana, 21 minutos. Regresamos a Consejo de Redacción para hablar de frente. Saludamos vía Zoom a Felipe Muñoz, director de Seguridad e Infraestructura de Colpecar. Director, bienvenido a Consejo de Redacción y buenos días. Muy buenos días, Catalina, y a todo el equipo. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Vamos a hacer un balance, director, de estos 4 años de gobierno nacional y de la cantidad de cierres viales que ha habido y que han afectado bastante la operación, sobre todo el transporte de carga. Estaríamos contando más o menos con los estudios y la data que ustedes nos han entregado, 2.627 cierres en carreteras nacionales que afectaron la operación de 28.000 vehículos. Estas cifras son bastante dicientes, pero lo son más la cantidad de billones en pérdidas. ¿Nos puede hablar un poco de esa cifra, por favor? Claro que sí. A ver, nosotros llevamos muy juiciosamente la contabilización de todos los bloqueos que vienen ocurriendo desde enero del año 2023, que vimos cómo gradualmente año tras año venían incrementándose estas situaciones. Las pérdidas que nosotros estamos en este momento contabilizando corresponden principalmente a lo que corresponden a las horas perdidas y al costo como tal que representa para la operación transportadora. Eso nos da los 12.4 billones, que esa cifra era a corte abril de este año. Ya a corte mayo son 2.689 bloqueos porque la dinámica no disminuye. Seguimos en la misma dinámica muy compleja de bloqueos con una complicación, que se aumentan las horas. Ya los bloqueos, digamos que siguen siendo los mismos números, pero ahora duran más tiempo los bloqueos. Esto hace que obviamente las pérdidas económicas se sigan incrementando y que no veamos pues un planteamiento de solución durante todos estos años de gobierno y pues tampoco pues en esta recta final del gobierno. Felipe, pero ¿cuál es el problema? Que el gobierno no levanta los bloqueos con la fuerza pública, que el gobierno no llega a acuerdos con los manifestantes, que el gobierno no se ha sentado con estas personas, que el gobierno les ha incumplido, el gobierno les cumplió y ellos siguen protestando. O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el problema? Hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. Recordemos que en el año 2021, resultado de una sentencia, acordémonos de todo este tema del estallido social y todas estas cosas que pasaron, hubo una sentencia de la Corte que ordenó que se generara un lineamiento, que fue el decreto 003 del 2021, que era el Estatuto de Reacción y Verificación de la Fuerza Pública como protección a la protesta pacífica. Pero este decreto, que es supremamente enredado de entender, pues fue interpretado como que era una carta abierta para hacer el bloqueo de las vías, porque puso muchísimas trabas a la actuación de la Policía Nacional, que es quien tiene que hacer una intervención en el momento de tener que aperturar una vía, porque lo que nunca dijo ese decreto y no cambia es que el bloqueo de una vía es un delito y es un delito tipificado dentro del Código Penal y establece que quien bloquee total o parcialmente una vía está incurriendo un delito. Y hay otra cosa que tampoco dice. Una cosa es el derecho a la protesta pacífica, pero otra cosa muy diferente es el bloqueo de una vía. Porque mi derecho a protestar o a manifestarme no me da derecho a violentar los derechos a la movilidad, al trabajo, a la salud en muchos casos, porque en muchos casos la misión médica se ha visto afectada por estos bloqueos. Entonces, se hizo una interpretación leguleya del decreto 003, entonces todo el mundo tiene miedo de actuar frente al tema de la protesta pública. Y eso generó pues que estemos en esta situación en la que para las alcaldías, gobernaciones, que son los que tienen en gran parte esa responsabilidad, pero la fuerza pública no tengan un sustento jurídico claro que les permita actuar frente a esta situación. Director, muy buenos días. ¿Quiénes ocupan el primer renglón de estas protestas, manifestaciones o bloqueos? ¿Los mineros, los campesinos, los ciudadanos que recientemente estaban presionando por el predial? ¿Quiénes? Las dinámicas son variantes y en lo que hemos visto en estos años es que según la temporada del año se van cambiando las situaciones. Por ejemplo, en enero las protestas se concentran en temas de peajes y temas de educación. Eso durante el mes de enero, durante los años, siempre hemos visto ese comportamiento. Costo de peajes porque suben el 16 de enero e incumplimiento en temas de educación. Eso por un lado. Luego, ya van pasando ciertas dinámicas. Los mineros son recurrentes todos los años de gobierno desde el 2023. Los mineros han tenido bloques fuertes
principalmente en el primer trimestre del año. En este 2026, el tema de catastro pues ocupó el mes de abril en gran medida en el número de bloqueos, pero hay otro factor que es muy importante y es el incumplimiento, argumentan las comunidades, es lo que dicen las comunidades en los bloqueos, el incumplimiento de la Agencia Nacional de Tierras. En lo largo del gobierno lo que se ha observado es que a muchas comunidades se les prometió titulación de tierras y esto no pasó. O no ha pasado, o en algunos casos pues se ha incumplido, es lo que manifiesta la gente, y ese ha sido otro de los causales recurrentes durante todo el gobierno, el incumplimiento de la Agencia Nacional de Tierras con la titulación de predios. Director, si se detiene el transporte de carga, pues se detienen también muchas dinámicas en las familias, en las empresas, en la vida de los colombianos. Pero ustedes tienen ya algo previsto para este fin de semana, el próximo domingo o el lunes, cuando se conozca ya un resultado luego de la segunda jornada electoral, esa segunda vuelta. Hombre, está muy complejo el panorama por la polarización que hay sobre el tema de la elección que se va a desarrollar este domingo. Obviamente tenemos una preparación, un abastecimiento con las empresas afiliadas, se ha hecho un análisis de todas las situaciones que pueden pasar. Nuestro ejemplo lo tenemos muy cercano, que fue el estallido social del año 2021, pero también se hace un análisis de, venga, qué pasó en Argentina, qué pasó en Chile, qué pasó en Bolivia, cuando se han dado estos cambios de gobierno, cómo ha reaccionado y cómo ha afectado la continuidad de las operaciones logísticas. Eso hace que obviamente tengamos que estar muy preparados a la reacción, inclusive desde el mismo día domingo en horas de la noche, de cómo puede afectar las cadenas de abastecimiento y cómo se va a garantizar la continuidad del abastecimiento, del transporte de pasajeros. Mucha gente va a votar a unos municipios y vuelve a sus ciudades, eso también se va a ver afectado. Entonces estamos haciendo, pues todo lo que podemos hacer es estar muy alertas, mantener los canales con nuestras empresas afiliadas de todos nuestros vehículos en ruta para poder tomar decisiones operativas en el momento. Felipe, ¿cómo prepararse? Se lo digo porque ya algunos sectores políticos han insinuado, incluso han invitado a la ciudadanía que si no gana determinado candidato, pues habría un nuevo estallido social. ¿Cómo está preparado el sector? Porque seguramente ustedes también fueron víctimas de lo que fue esta situación hace unos años. Ustedes evidenciaron la quema de vehículos y demás. ¿Cómo están preparados ante un posible nuevo estallido social? Desafortunadamente, los estallidos sociales son tan impredecibles de manejar como lo es el cierre total de una vía por un deslizamiento. Hemos visto cómo las protestas por este tipo de situaciones se generan como células independientes que van saliendo y luego terminan uniendo y fortaleciéndose. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en el Valle del Cauca en el anterior estallido social. Empezaron como pequeñas células y se han dado algunas muestras de esta situación con algunas concentraciones en universidades, más las manifestaciones de algunos actores políticos frente a lo que puede pasar. Lo que nosotros venimos haciendo es fortaleciendo una comunidad de seguridad con los jefes de seguridad y las redes de monitoreo de nuestras empresas afiliadas, porque nuestro servicio público no se puede parar. Pero sí empezamos a tomar prevenciones, tránsitos diurnos, priorizar los corredores con mayor número de bloqueos, por ejemplo, Medellín, Costa Norte, Bogotá, Costa Norte, la Panamericana, hacer movimientos que pues, se denominan de alguna manera saltos sucesivos y es que vamos en grupos establecidos para que si desafortunadamente un vehículo queda en el bloqueo, pues pueda notificar a los demás y podamos minimizar los daños y poder mantener una red de información y una articulación con las autoridades que nos permita tomar decisiones informadas en el desarrollo de la operación para tratar de mantener el abastecimiento de las ciudades y el servicio que le prestamos a la comunidad por medio del transporte de carga. ¿Qué sensación hay hasta ahora en el ambiente por parte de los conductores? ¿Hay tranquilidad porque hasta ahora no ha pasado nada y hay garantía por parte de la fuerza pública o hay un sentimiento de preocupación? No, si hay algo de preocupación, hay mucha expectativa, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el tema de la Panamericana, hemos visto un refuerzo muy importante de parte de nuestro Ejército Nacional, de la Fuerza Pública en articulación con la policía, puntualmente en la Panamericana. Pero el fenómeno de la Panamericana es un fenómeno diferente, por ejemplo, al de la troncal que va del Magdalena Medio hacia la costa.
que es un tema de bloqueos espontáneos. Por ejemplo, desde Barrancabermeja, por decirlo de alguna punto, hasta Plato Magdalena, que es toda esa ruta que sale de Ruta del Sol, en un solo día podemos tener 3 y hasta 4 bloqueos en esa ruta por diferentes motivos. Por temas mineros, por temas de predios, por temas de que se va la luz. Entonces es un corredor muy, muy afectado, que es el que nos tiene pues, en un foco de que se pueden generar muchas protestas. Pero les reitero, estas células espontáneas de manifestaciones en torno a estos temas políticos hacen que inclusive las ciudades capitales sean uno de los principales sectores en los que tenemos que estar alertas para poder prestar el abastecimiento y distribución. Director, en esta cantidad de bloqueos, 2.627 que han contabilizado ustedes en estos últimos 4 años, por supuesto la vida es fundamental, es la prioridad para ustedes como sector. Hablemos de los conductores, ¿cuántos conductores resultaron quizá lesionados en algunos de estos cierres, en manifestaciones o incluso se perdieron vidas humanas? Ya, yo recuerdo un caso muy desafortunado que ocurrió casualmente en Ruta del Sol con un pasajero de un bus intermunicipal que llevaban 2 días en un bloqueo. Y lo menciono pese a que es de transporte de pasajeros porque es la situación que viven todos los conductores en un bloqueo y todas las personas, una persona que va en un carro. 2 días sin acceso a un baño, 3 días sin acceso a un baño, uno con familia, pues imaginarán cómo se pone el estado del bus, del baño de un bus después de 2 días estar en esa situación. Y esta persona se baja, pues según dicen los testigos, a orinar y llegan 2 personas en moto a atracarlo y lo matan por el forcejeo en el atraco, que eso ocurrió en el Magdalena Medio el año pasado, si no estoy mal. Es un caso muy ácido, pero es la situación que viven nuestros conductores, que viven todos los usuarios de la vía y que de inmediato representan una violación a lo que denominan protesta pacífica, porque así digan que no tienen nada que ver, yo cómo voy a desligar la situación del bloqueo con este lamentable caso que sucedió con este pasajero. Eso nos pasa y digamos que una cifra exacta yo decírtela no la tengo. ¿Por qué? Porque una vez empieza el bloqueo, empiezan a rondar gente en moto, a mirar que llevan los carros, a pedir plata porque piden plata, que para hacer la comida de la gente que está en el bloqueo, pero eso es casi que una obligación darla. En eso resultan conductores que se han enfrentado a los manifestantes, también resultan lesionados. Ya el tema de verdad de afectación directa y la preocupación de las familias que tienen a sus a sus hermanos, papás en estos bloqueos y que también genera una tensión en las familias y una preocupación que también es importante tenerla en cuenta porque esto genera que cada vez tengamos menos conductores disponibles. Felipe, para finalizar, si a ustedes lo estuvieran escuchando en este momento los 2 candidatos presidenciales, ¿qué petición harían desde Colfecar? Hombre, pensar en país, en el respeto por las instituciones. Hay que respetar las instituciones, respetar los procesos. Colombia ha demostrado un proceso electoral ágil, transparente, y hay que respetar los procesos, el juego limpio en estos momentos que estamos de mundial, el juego limpio, por favor, señores. Vamos a sacar adelante el país, a respetar las instituciones, a respetar los resultados electorales y a pensar en país más allá de cualquier tema personal que puedan tener. Ya es básicamente eso y que pues sea cual sea el resultado, salgamos adelante como nación. Muy bien, Felipe Muñoz, director de Seguridad e Infraestructura de Colfecar. Gracias, como siempre, muy amable por estos minutos para Consejo de Redacción. Una feliz mañana. Muchas gracias a todos ustedes por siempre traer estos temas del sector transporte.